Hola, muy buenos días. Quiero agradecerles por haberme invitado a compartir mi experiencia en el manejo de redes sociales y de una forma más puntual lo que se hace con podcasting para medicina y como una red social. Este es mi conflicto de interés y en parte sirve también para mostrar la experiencia que tengo. Tengo unos podcasts propios, reumatología online para pacientes y reumatología on demand para personal de salud. El hosting de mi podcast, donde yo alojo mi podcast y hago la distribución es en Spreaker. He desarrollado, asesorado, participado en podcasts para personas, para instituciones dentro y fuera de la industria farmacéutica y dentro y fuera de la comunidad médica. Soy miembro de Asorreuma y fui el líder del comité o de la mesa de comunicaciones entre el 2018 y el 2021. Soy el coordinador de redes sociales de Grapa Joven. No recibo ningún tipo de pago por esta charla y aunque tengo un servicio de podcasting, tengo unos podcasts, he trabajado haciendo podcasts, considero que no tengo un conflicto de interés importante para esta charla, no solo porque no recibo un pago, sino porque me interesa que todos hagamos podcast, me interesa que la gente se beneficie de la experiencia que llevo de 3 4 años incursionando en este mundo. He utilizado referencias académicas cuando las ha habido que apoyen las ideas y he utilizado sobre todo mi propia experiencia. Entonces, ¿qué es un podcast? Un podcast es un archivo de audio que se comparte vía internet a través de páginas web, a través de aplicaciones o a través de servicios de distribución. Llámense aplicaciones o sitios dedicados a podcasting como Anchor o Spreaker o en lo que son empresas que se dedican a la comercialización o la distribución de audio como Amazon Audible, como Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, entre otros. El podcasting ha sido algo muy interesante en la comunidad médica. Tenemos información y datos desde más de 20 años atrás que ya había personas y habían instituciones incursionando en el mundo del podcast. Llamaba la atención que aunque ha tenido una distribución importante y un crecimiento importante, alrededor de un 15 o un 25% anual, la cantidad de podcasts activos se mantienen de una forma constante, alrededor de 80 a 90 mil en Estados Unidos. Parece ser que esto es una mezcla de podcasts que aparecen y desaparecen y adicionalmente de algunos podcasts de buena calidad que se han mantenido en el tiempo y que se han dedicado a la diseminación de conocimiento. Esta diseminación de conocimiento, cuando uno lo escucha, tiene que tener claro que no es solamente decir lo que hay. Muchas veces son podcasts que parecen noticieros, podcasts que parecen reuniones, mesas de trabajo, mesas redondas, incluso podcasts con participación del público o con resolución de problemas o casos clínicos. Entonces, realmente, podcast no es un formato, simplemente es una vía de distribución de información a través de audio por Internet. Ahora, el crecimiento del podcast y el uso del podcasting a nivel mundial viene creciendo de una forma exponencial, aunque pareciera ser que la parte médica se mantiene estable por la entrada y la salida constante de jugadores. A nivel mundial, la audiencia sí que ha crecido. En el 2018 se estimaba que alrededor de un 124 millones de personas habían escuchado algún podcast en Estados Unidos, que aproximadamente un 73 millones de personas habían escuchado un podcast en el mes previo. En promedio, el consumidor típico de podcast escucha 7 episodios de podcast por semana y hay artículos que han sugerido que incluso existen alrededor de 500.000 podcasts activos en 100 lenguas diferentes solamente en la plataforma de podcast de Apple. Teniendo en cuenta la gran cantidad de audiencia que hay y la capacidad que tenemos para promover y distribuir información a través de estas plataformas, esto hace que el podcasting funcione casi como una red social y sea un mecanismo muy interesante para compartir información en todos los niveles de conocimiento médico, desde la formación en pregrado y estudiantes hasta la formación en posgrado, incluso con pares académicos y personal ya graduado con muchos años de experiencia. Ahora, dentro del punto de vista de reumatología, tenemos una gran cantidad de podcasts que han explotado en los últimos 4 años y la pandemia empujó la creación de estos y que se pueden encontrar fácilmente en redes sociales o en Google. ¿No? Simplemente poner reumatología, podcast en Google y vamos a encontrar sobre todo una gran cantidad de podcasts en inglés, pero ya cada vez se hacen más comunes podcasts en castellano.
Ejemplo de esto, los podcasts de Global Rheumatology, de Panlar, o los podcasts propios, algunos podcasts de México y de España. Entonces, todo podcast debe tener un desarrollo concienzudo y un plan de trabajo claro. Creo o me llama la atención hacer un podcast, lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué quiero lograr con esto, qué recursos tengo y qué recursos necesito. Hacer un podcast es baratísimo, incluso a veces gratis, pero también a veces, dependiendo de la calidad de las situaciones y lo que yo vaya a producir, puede que necesite apoyos por personas externas, por empresas, desde el punto de vista de edición, de producción de contenido, de administración, de alojamiento. ¿Y cómo voy a alcanzar esos objetivos? ¿Qué alianzas estratégicas voy a hacer? ¿Cómo me voy a programar desde el punto de vista de trabajo para lograrlo? ¿Por qué? Porque tenemos que evitar algo que es muy triste, que es el pod fade. Y es que existen un sinnúmero de podcasts de personas que han tenido la idea, que la han desarrollado, que lo empiezan a producir y 6 meses, 3 meses, un año después dejan de producir contenido. Y eso a veces es frustrante desde el punto de vista de educación, porque muchas veces cuando alguien va a buscar podcast, sobre todo de reumatología, uno se pone feliz porque encuentra una gran cantidad y accede a una gran cantidad de contenido, pero se da cuenta que de un momento a otro, hace 1, 2, 5 años dejaron de producir y no hay nada más en el horizonte y no hay más información sobre esto. Entonces es importante tener el plan de trabajo para garantizar el contenido, ser organizado en cómo voy a producir las cosas y tener compromiso. Esto quita tiempo. Es un hobby, pero hay que dedicarle tiempo. No solamente para grabar, producir el contenido, editarlo, cargarlo, corregir, aprender de errores, hacer alianzas estratégicas, trabajar con otras personas para producir un contenido de muy buena calidad. Antes de la pandemia éramos muy estrictos, queríamos un contenido totalmente estéril, que no se escuchara nada, donde no se escuchara ni un solo sonido diferente a la voz de la persona o la música de fondo que se pusiera, pero con la pandemia aprendimos que a veces esto es imposible, las entrevistas, las personas grabando desde su propia casa, ya estamos acostumbrados que bueno, si a veces aparece un ruido, si ladró el perro al fondo, si se cayó algo, a veces son situaciones que son imposibles de editar y que ya hemos aprendido a convivir con eso, y el público y los que producimos podcast, a no ser que sea algo que tenga una inversión importante, dependiendo del formato nos hemos vuelto un poco más laxos. Se puede lograr tener un podcast exitoso. Estos son datos del podcast mío. Tengo alrededor de 700 descargas mensuales y me escuchan en todos los países de lengua hispana, principalmente Colombia, México y España. Pero para esto he necesitado constancia. He aprendido los errores, he tenido que aprender a buscar cuáles son los episodios o el contenido que más se consume, el formato que más se consume, el tiempo que más se consume. Usualmente un promedio de un podcast puede estar entre 20 a 30 minutos en un show de entrevista o de mesas redondas, pero cuando solamente información tipo noticias o solamente entrega de contenido como revisión de artículos, 5, 7, 10 minutos, 15 minutos es lo máximo que aguanta una persona. La periodicidad en la cual produzco contenido, porque tengo que acostumbrar a las personas a que me esperen a producir, a que yo voy a entregar información, y en promedio es alrededor de 1 a 2 semanas lo que las personas están acostumbradas a esperar a que algo salga. Obviamente a veces uno tiene tiempo y capacidad para producir semanal, pero menos de 2 veces al mes es poco y ya se vuelve algo inconstante y el público se desengancha o perdemos participación del público. Desde el punto de vista de recursos, hay que tener aliados que nos ayuden a tener una buena producción de contenido. Somos médicos, muchos no tenemos conocimiento de producción audiovisual y tenemos que aprender de nuestros errores. Servicios de hosting que no sirven, cosas que nos salen más costosos de lo que deberían hacer y los podemos conseguir gratis. Entonces, acá hay algunos consejos para tener un podcast y desarrollar. Primero, siempre antes de empezar a producir, desarrollemos el concepto. ¿Cuál es nuestro público? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál va a ser el nombre? Porque el nombre tiene que ser sencillo. Hombre, ya la gente está escuchando un podcast, de nada sirve meterle nuevamente el nombre de podcast o la foto de un podcast. Utilicemos un nombre que atraiga, que de cierta forma le informe a la gente qué puede esperar de nosotros. El formato, puedo tener 1000 formatos, pero tengo que tener claro cómo los voy a distribuir, cómo los voy a producir y cómo la gente se va a enterar qué es lo que les estoy entregando, ya sea entrevistas, mesas redondas, segmentos cortos de información, segmentos largos de información, revisión de temas. Tenemos una gran cantidad de podcasts ya de revistas médicas que han ido evolucionando, pasaron de ser simplemente una lectura de la tabla de contenidos que realmente no servía para mucho, a mesas redondas de discusión con los autores de artículos importantes de esa edición. Nuevamente, formato y duración. ¿Cuánto quiero que duren mis episodios y cuánto tiene que estar preparado mi público y cuánto creo yo que mi público quiere consumir? Y nuevamente la periodicidad.
Desde el punto de vista de equipo y de software, vamos desde una inversión que puede ser gratis, software que son gratis, las mismas plataformas tienen cómo alojar el contenido gratis, hasta formatos pagos de anualidades, donde tengo más espacio para albergar, tengo la capacidad de hacer shows en vivo, tengo a mi disposición herramientas de edición, por ejemplo Spreaker tiene, que es donde yo tengo mi podcast, tiene esta capacidad, incluso hasta inversiones de micrófonos dedicados para podcasting, interfaces para conectar el micrófono al computador, micrófonos lavalier para que no se vean cuando estoy grabando en vivo si estoy haciendo algún video, software para entrevistas o software para edición. Cuando hablamos de entrevistas uno se imagina algo muy grande, pero simplemente tener en cuenta que uno puede utilizar un Zoom, un Google Meet, un Skype para hacer la entrevista y después utilizar el archivo de audio, extraerlo y utilizarlo para el podcast. Desde el punto de vista de edición están los, eh, los programas de edición profesional que cuestan un montón y que se utiliza para hacer podcasts profesionales o contenido muy bien desarrollado, pero incluso existen softwares gratis como Audacity o como Spreaker, que también tiene, si uno crea una cuenta, tiene un software de edición muy básico gratis. Y también software de grabación, incluso cosas tan sencillas como GarageBand en Mac pueden ser útiles para nosotros producir contenido gratis. A medida que se va volviendo algo más profesional o a medida que va teniendo acogida o si tengo patrocinio o si consigo algo de soporte económico, pues podré ir un poco más allá y hacer alianzas comerciales o pagar para que me editen el podcast, para que me lo cuelguen, para que me lo distribuyan. Desde el punto de vista de producción de episodios, siempre dar algún tipo de guión, estar muy consciente de qué es lo que voy a hablar, qué es lo que se va a discutir o cuáles son los temas que van a abordar. Esto nos va a hacer que nuestro proceso de producción y grabación sea más rápido, esto va a hacer que nos rinda más cuando estemos grabando y desde el punto de vista de edición lo va a ser mucho más fácil. El sitio de grabación podemos grabar desde la casa, pero tener en cuenta que tenemos que buscar el mejor sitio, sitios que no tengan mucho eco, sitios donde no haya mucho ruido, que nos permitan obtener la mejor calidad de audio para que la edición no sea muy traumática. La posición de la grabación, dependiendo del micrófono, lo puedo obtener al frente, lo puedo tener al lado. Muchas veces lo que hacemos es que cuando estamos grabando de casa, buscamos que haya 10 centímetros, 15 centímetros entre el micrófono y la voz, y incluso existen aparatos que uno puede poner delante para que la P o para que ciertas letras o ciertas palabras no reboten, no saturen el micrófono y no causen efectos o no alteren la calidad del audio. Desde el punto de vista de grabación, lo ideal siempre es grabar un piloto, un primer episodio con el que aprendemos todo lo que sale bien, todo lo que sale mal, todo lo que puedo aprender para pilotos para grabar episodios adicionales que yo ya sí pueda publicar. Muchas veces la edición del audio lo podemos hacer nosotros si tenemos tiempo con algún software gratis, pero a veces hay que contratar personas si no tenemos el conocimiento, la capacidad o el tiempo, y el contenido se deberá exportar en el formato que el sistema o la aplicación que nosotros utilicemos exija. Hay unos que exigen nada más MP3, hay otros que exigen WAV, hay otros que exigen una gran cantidad de formatos, hay otros que son totalmente libres. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto a la hora de producir el podcast. Debemos crear una imagen, aunque el podcast es comunicación a través de audio. Tenemos que tener un logo, algo que llame a la gente, algo que vamos a pegar en nuestra página web, en el canal nuestro, que se identifique con lo que hacemos y que lleve a las personas cuando hacen la búsqueda en internet que nos encuentren en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, que le dé ganas de darle clic o que se identifiquen con esto. Y tener en cuenta el hosting. El hosting es el sitio donde nosotros vamos a colgar nuestro contenido en una cuenta nuestra, ya sea gratis o paga, y esta va a permitir hacer distribución. Entonces, existen muchos. Anchor, Spotify compró este, Buzzsprout, el que yo utilizo es Spreaker. Muchos tienen desde cuentas gratis hasta cuentas pagas de varios cientos de dólares mensuales. Tengo que tener también en cuenta a dónde voy a distribuir. Debo estar mínimo en 3 sitios. Apple Podcast, que es el líder. Spreaker, que ya viene de segundo. Google Podcast ya no es tan importante, Amazon no es tan importante, pero mi recomendación es públiquelo en todas partes, y muchos de estos sitios de hosting tienen la capacidad de distribuir su podcast a diferentes plataformas al mismo tiempo e incluso enlazar con sus redes sociales para cargar el contenido allí. Entonces siempre se hace importante evaluar dónde lo puedo colgar y qué se adapta a mis necesidades y a lo que yo quiero lograr. Por último, siempre que estamos hablando de lanzamientos, mi propuesta es: hagan el episodio piloto,
después empiecen a publicar, eso se llama un lanzamiento blando, sin hacer mucha bulla, y una vez usted ya considere que le cogió el ritmo y le cogió el tiro, ahí sí haces un buen lanzamiento, incluso puedes hablar con diferentes personas, con diferentes asociaciones, con grupos de estudio, para ya lanzar la información tanto en redes sociales propias como en redes amigas, en cuentas amigas, para que así ya todo el mundo se entere que uno salió en vivo. Pero ¿por qué aconsejo yo hacer el lanzamiento blando al principio? Porque muchas veces hacen el lanzamiento y se demoran en producir contenido adicional, perdemos público. Si yo ya tengo un lanzamiento blando que tenía algo de contenido antes y hago mi lanzamiento principal, cuando la persona va a ver si tengo más contenido, ya lo tengo disponible. Hacer promoción en todas las redes sociales, todas sirven, y las páginas o las empresas que hacen hosting tienen la capacidad de hacer distribución automática en las redes sociales de uno, compartirlo con conocidos, con familiares, con colegas. Hombre, esto es simplemente autopromoción. Un minutico, mira, si te interesa, mira lo que te puede interesar, lo que estoy produciendo. Eso se puede mandar por WhatsApp, por correo electrónico, colgar en las redes sociales propias, participar en grupos, participar en foros, siempre preguntar. Google está lleno de contenido y ya YouTube está lleno de contenido de cómo puedo hacer las cosas. Incluso las mismas páginas web o las mismas empresas que se dedican a hacer hosting de podcast, como Spreaker o BuzzFeed, tienen tutoriales de cómo primero empezar un podcast, cómo producirlo, cómo sacarlo adelante, incluso cómo publicitarlo. Se nos debe quitar el síndrome del impostor. Nosotros tenemos un conocimiento muy desarrollado. Hombre, tenemos la capacidad de informar sobre esto. Tengamos un servicio que nos dé estadística. Las estadísticas nos sirven para aprender de nuestros errores, para saber qué está funcionando y qué no está funcionando, y así seguir haciendo lo que esté funcionando y dejar de hacer o modificar lo que no esté funcionando. Y por último, leer la letra pequeña. Ojo, todos estos servicios de hosting y todas las plataformas tienen unas condiciones de uso, y lo que yo más les recomiendo es ojo, porque muchas veces cuando las cuentas son gratis, nada en la vida es gratis. Y a veces en la letra pequeña dice que ellos, si te están dando la cuenta gratis, tienen capacidad de utilizar tu contenido de forma libre, o sea que tú cedes ciertos derechos como autor. Y eso puede que al principio no importe mucho, pero más adelante, si tu podcast coge fuerza, si te dedicas y lo sigues produciendo, y algún día decides mudarte de plataforma, empezar a cobrar, tienes algún tipo de fama o de influencia, podrían ellos utilizar tu contenido sin pagarte un solo peso. Entonces eso también es importante, porque uno nunca sabe cuándo triunfa, cuándo lo hacen grande. Entonces siempre tener en cuenta que el contenido de uno es de uno, porque es trabajo que uno puso y que es un hobby que quita mucho tiempo. Esto es una red social muy interesante, porque aunque legalmente no la vemos como red social, es una forma de producir contenido para nuestras redes sociales, es una forma de producir conocimiento, es una forma de distribuir conocimiento, es una forma de entrar en contacto con personas alrededor del mundo. Espero les haya gustado. Estos son mis datos de contacto. Si tienen alguna duda o si quieren comentar algo, con el mayor de los gustos acá me encuentran. Que tengan una buena noche. Buenas noches, espero que estén todos muy bien. Les doy un saludo. Quiero hablar el día de hoy un poco de la interacción o digamos la oportunidad que tenemos a través del uso de redes sociales, en este caso Facebook, que es lo que me corresponde tocar a mí. Facebook pues es una herramienta muy grande, digamos que tiene una oportunidad desde la parte lúdica, que es los perfiles personales que conocemos todos, para interactuar, para poner fotos, para ver videos, para repostear cosas, para hablar con personas. Sin embargo, Facebook tiene una oportunidad también de aprovechamiento de manera profesional, que es una muy buena opción que ha surgido, y de hecho con la pandemia creo que es un tema que ha cogido bastante fuerza. En mi caso personal he tenido una muy buena experiencia y quiero pues mostrarles un poquito acerca de la aplicabilidad que puede tener el Facebook de manera profesional. Bueno, aquí les voy a compartir la pantalla, básicamente para hacerlo más interactivo. Les quiero mostrar desde el home, por supuesto desde el inicio uno puede ligar tanto el perfil personal como el perfil profesional. Es decir, los dos perfiles pueden estar al alcance de la mano de cualquiera, sea en un dispositivo móvil o en una aplicación vía web, como está en este momento pues expuesta. Por supuesto aquí les abro pues la página profesional para que vean la interacción y se pueda hacer como un perfil de fanpage, donde precisamente uno puede poner absolutamente todos sus datos, pones la foto de tu perfil que desees y pues la foto también que quiera uno poner
a nivel del fondo de pantalla, donde básicamente yo pongo aquí es mi información, los datos de mi consultorio, pues en qué soy especialista para que pues, la gente tenga la oportunidad de buscarme. Y en la interacción que ven los pacientes, hay cosas muy importantes de decir. Hay cosas que pueden ver los pacientes como un perfil normal y otros que pueden ver las personas como yo que soy el administrador de mi página a través del Meta Business, que es otra cosa que les voy a mostrar muy rápidamente más adelante. Entonces, básicamente, como ustedes ven, pues está todo lo que se ha publicado, los recuerdos, por supuesto, de todo lo que se ha posteado, pues videos que se hayan hecho, y ahorita les mostraré la interacción que hay, por supuesto, todas las estadísticas, que esto también lo podemos ver vía relatar, y pues obviamente aquí los pacientes pueden dejar sus comentarios, es una red abierta para publicar videos, para hacer videos live, que también es una cosa muy importante y que eso muchas veces le gusta mucho a los pacientes con los cuales uno interactúa, y también la oportunidad de recibir mensajes. Entonces aquí quiero pasar ya al Meta Business para que más o menos tengamos claro qué es lo que vemos nosotros desde la parte interna y cómo se pueden analizar estos datos. Entonces recibir absolutamente todos los comentarios a través de vía Facebook de lo que quieran los pacientes. Por supuesto, eso hay que saberlo manejar de una forma muy específica, y lo mismo la interacción con las publicaciones, que ya les voy a mostrar en la siguiente en el siguiente botón cómo se evalúan estas estadísticas y qué es lo que analiza muy seguramente Facebook para nosotros darnos pues ideas. Por supuesto, en la parte de mensajes, que es lo que les digo, me parece que esto hay que dejarlo muy claro de base con las personas que interactúan en estas páginas. Desafortunadamente, con el advenimiento del acceso a la información a la mano y de la posibilidad de escribirle a uno de una forma tan directa y que muchas veces tengan como un vínculo tan cercano, pues desafortunadamente las personas tienden a pensar que se pierde la oportunidad de una consulta médica presencial, o que esto reemplaza mejor la oportunidad de una consulta médica presencial, ante lo cual siempre hay que ser muy tácito y muy explícito, que probablemente en estas preguntas, por ejemplo, que me llegan a mí aquí, es como cosas muy puntuales de citas médicas, no he podido conseguir, o número del consultorio, cómo hacemos para programar. Ya cuando son preguntas médicas formales, yo sí prefiero ser muy claro en decir esto no se puede hacer por esta vía, porque pues eso tiene una implicidad médico-legal también que podemos obviar, y no es mejor siempre direccional, o inclusive llegan muchas preguntas de otros colegas de otras regiones, por lo cual yo prefiero redireccionarlos a su especialista para que ellos sean los encargados pues de aclarar de pronto de una forma más precisa las preguntas. También aquí pues como ven la oportunidad de ver las publicaciones que he hecho, y pues aquí hay una interacción muy interesante donde aparece desde cuando la publiqué, cuántas personas han alcanzado. El alcance es la cantidad de personas que al menos una vez han abierto la publicación. Como ustedes ven, es esta fila más o menos de las publicaciones. Hay unas interacciones muy altas, como les voy a mostrar ahorita más abajo. Y la interacción como tal es la oportunidad que tiene esta publicación de tener una reacción o un comentario, un compartir, que por supuesto es un número generalmente menor al alcance, porque hay muchas personas que abren o abrimos publicaciones simplemente por abrirlas, pero no hacemos ningún grado de interacción, ni comentamos, ni hacemos like, ni hacemos nada. Reacciones, por supuesto, es ya formalmente poner un me gusta, un me encanta, un me enoja, un me divierte, bueno, lo que sea que haya allí. Los comentarios, por supuesto, que es lo que escriben las personas o escribimos cuando hacemos una publicación, y las veces que se comparte. Entonces, como ustedes ven, pueden haber interacciones tan altas, y les diría yo que tuve la fortuna, y como les decía, en la pandemia, de fortalecer un poco esto, y como ven, se han hecho varias publicaciones. Desafortunadamente en las últimas semanas no he tenido la oportunidad de estar como tan juicioso, pero miren que ha habido publicaciones con interacciones o alcances tan altos como los 13 millones de personas en el mundo viendo una publicación, de los cuales 938.000 personas hicieron algún tipo de interacción, compartieron, hicieron like, hicieron un comentario, y como ven, compartido 95.000 veces, que esto fue básicamente empezando la pandemia. Y digo yo, tuve la gran oportunidad, sin haber tenido que hacer una promoción, porque eso lo permite hacer Facebook también, hacer promociones de tus productos para que la gente los vea, y mi página creció más o menos de 1.000 usuarios a 8.000 usuarios, que es más o menos lo que tengo en este momento presente. Como les digo, miren que el alcance ha perdido un poco de fuerza en estas semanas, porque pues como les comento, esto tiene que estarse alimentando de información, pero para que lo tengan presente. Y esto me gusta mucho también de esto, uno aprende a conocer la población que está manejando, y aquí está precisamente los 8.285 personas que en este momento tengo en esta red, y nos da el indicio de quiénes son los que están. Entonces, miren, personas jóvenes entre los 25 y 34 es el mayor grupo, también con un pico pequeño entre los 18, 24 y 35, 44. Por supuesto, como es esperado, personas de pronto después de los 45, 50 años ya son personas que tienen una menor interacción, una menor facilidad para interactuar entre esto. Como ven, también nos da de dónde son las personas. Entonces, Bogotá, Neiva, que es mi sitio
de base, pero inclusive veo muchas personas y de manera muy llamativa, mire que con la pandemia hubo un pico, una explosión de esta información, como les digo, de tantas personas que pudieron ver estas publicaciones al respecto de vacunación, de infección por COVID y enfermedad reumática, que ganó mucha fuerza, por ejemplo, lo que fue México. Entonces, miren que de hecho en esta red, más de la mitad de las personas que están ligadas es personas de México, con un porcentaje, por supuesto, de Colombia, pero miren que no es raro, hay personas de Ecuador, Estados Unidos, Perú, Salvador, bueno, de todo el resto de Latinoamérica, y esto pues nos permite interactuar de una forma mucho más grande con ellos. Simplemente esto era un abrebocas para que tengan una oportunidad de analizarlo, tómense su tiempo, abran su Facebook profesional, empiecen a alimentarlo, y pues yo creo que las personas reciben la verdad bastante bien esta información, y pues de a poco esto pues nos va permitiendo hacernos más visibles, no solo en nuestra región como ven, sino en muchos sitios, y permitir que haya una interacción pues mucho más directa con los pacientes, con un lenguaje muy coloquial y con información que puede ser más útil, que a veces en la consulta no tenemos la oportunidad o el tiempo de compartirla, pero en estas redes lo podríamos hacer de una forma más juiciosa. Hola amigos de Sorreuma, ¿cómo están? Qué bueno poderles hablar un poquito sobre la red social que llamamos Twitter, a la que con frecuencia me acerco para compartir y recibir información sobre temas de interés, no solamente académicos, sino también noticias y información de todo el mundo. Eh, Twitter es una red social que se fusiona con el concepto de blog, que es ese espacio donde las personas escribían o escriben sobre un tema de interés en particular y se utilizan publicaciones cortas, objetivas, que faciliten la transmisión de la información en máximo 280 caracteres por mensaje. Cada mensaje se conoce como tweet y la idea es que sean rápidas de leer y rápidas de escribir. Se pueden combinar con contenido multimedia como imágenes, enlaces, GIFs, videos, encuestas, etcétera. Y normalmente encontramos un símbolo que se llama hashtag, que es el símbolo de números, precediendo la palabra o frase que será el tema de discusión o tema de interés, y que cuando tienen mucha interacción los mensajes a través de ese hashtag, puede llegar a convertirse en tendencia. Twitter tiene pues varias formas de emplearse según el interés de cada persona. Hay quienes lo hacen para generar su marca personal, los que les interesa hacer algún tipo de marketing, algún tipo pues como de propaganda. Entonces hay políticos, empresas, personas que se dedican a coaching, a vender servicios específicos, pero también lo utilizan grupos de personas para dar a conocer eh, los temas de su interés, asociaciones, no solo pues de gremiales, sino también, por ejemplo, de pacientes, asociaciones científicas como no la nuestra, y también para cada persona en un ámbito tal vez un poco más profesional que personal, como lo hacen otras redes sociales más conocidas pues, o más usadas por algunos de pronto como Facebook o Instagram. La interacción en Twitter se da en ambos sentidos del emisor, que puede ser que el receptor lo esté haciendo en forma sincrónica, entonces se vayan respondiendo en el mismo momento, o en forma asincrónica, donde ya uno accede a su línea de tiempo o timeline, que es la parte inicial que uno se encuentra, donde empiezan a aparecer las notificaciones de las noticias como o los reportes o tweets más recientes sobre los temas que a uno le interesan, porque uno mismo es responsable de la información que va recibiendo, debido a que estratégicamente empieza a seguir personas o entidades de quienes les interesa recibir información según los tópicos eh, que queramos conocer un poco más. En lo particular, conocí Twitter de mano de varias personas que lo utilizaban para comunicar información médica de los congresos internacionales, por ejemplo, una ICIAR o Neulara, que uno no puede asistir. Entonces, con el hashtag de cada evento, uno ingresaba como si fuera una especie de enlace
y iban apareciendo toda la información que las personas que estaban presenciales en ese evento nos iban transmitiendo. Entonces, sin estar necesariamente presentes o estando en una conferencia en otro salón y sin poder ver la de otro conferencista, podíamos acceder a dicha información. Últimos criterios diagnósticos, últimos criterios de clasificación, últimas guías de tratamiento. También se pueden compartir enlaces que lleven hacia un artículo interesante. Se pueden realizar clubes de revista a través del hashtag, por ejemplo, con Pandar Joven lo hacemos por intermedio pues, de este club de revistas con ese hashtag tweet de Journal Club de Panlar para que todos habiéndonos leído un artículo empecemos a comentar teniendo un moderador que es el que empieza a hacer las preguntas sobre ese artículo. Twitter pues me sirve para estar informada porque llegan las noticias mucho más rápido, para compartir opiniones, para compartir nuevos conocimientos. Es una forma innovadora de aprendizaje y de educación que difiere de la forma tradicional y enriquece el aprendizaje, permite ese networking, ese compartir entre diferentes países, en diferentes asociaciones o sociedades científicas, siempre y cuando mantengamos un mínimo de respeto, de veracidad con la información. Esta información idealmente debe ser de vanguardia y debe ser concreta, como les mencionaba, aunque en esos 280 caracteres que conforman un mensaje, uno puede agregar en un más e ir haciendo otros mensajes que van concatenados al inicial, eso se conoce como hilo, y ya existen pues herramientas o bots dentro de la red que hace que desenreden los hilos para que nos salgan en el orden en que lo debemos leer o que nos recuerden leerlos más tarde. También existen algunos espacios de compartir, algunos puntos donde se puede hacer transmisión en vivo, esto lo utilizo yo menos. Y otro eh, punto donde quería hacer énfasis es en la reputación de quien hace el compartir de la información. Si bien muchas personas lo pueden hacer a título personal, hay que tener en cuenta que uno en sí mismo y más como médico está representando, aparte de su propio ser, está representando una institución y quiera o no quiera, lo que ponga en estas redes sociales refleja, si bien la opinión propia, no tenemos forma de controlar a quién llegue esta información, entonces vamos a estar representando, entre comillas, a la institución para la que trabajemos. De hecho, pues hay que tener cuidado con cuando se comparten algunos, eh, algunos archivos como imágenes de pacientes o casos clínicos, que también esta red sirve para hacer este tipo de discusiones, sobre todo manteniendo la privacidad del paciente sin entregar datos sensibles, pero también teniendo en cuenta que hay elementos indirectos en esas fotografías o radiografías, etcétera, que pueden identificar a la institución en la que estamos trabajando o el momento en que se hizo la consulta o elementos como tatuajes o como ropa de cama, que pudiera permitir que en algún momento se identificara a la persona o el mismo caso clínico cuando se comenta y pues de hecho por el médico que atendió a ese paciente. Entonces es importante también saber que hay que eh, permitir al paciente obtener un consentimiento informado que pues pudiera llegar a ser verbal, pero que ojalá fuera escrito, de que el paciente sepa que se va a compartir algún tipo de información sobre su caso clínico por red social. Eh, Porque pues ya ha habido momentos en que ha habido problemas con algunos otros especialistas al compartir imágenes que terminan siendo eh, finalmente propias del paciente. Lo otro es que ese acceso a esos datos eh, tiene que hacer no solamente como con responsabilidad, sino con ese respeto, porque hace parte de esa reputación que como médicos tenemos y conservar siempre el objetivo al compartir información médica con los colegas, sea cual sea el medio, que es o ayudarle al paciente o
o poder compartir la información a manera de educación médica, no compartir información como que no lleve ningún objetivo, que se esté haciendo una crítica o que se esté haciendo una burla o que termine siendo motivo de crítica o burla por otras personas. Entonces esta es pues como la invitación a que cada vez utilicemos más esta red de la cual hacemos parte algunos de los reumatólogos de Asorreuma y la misma Asorreuma para que conozcamos las bondades y ventajas y una nueva forma de mantenernos actualizados. Muchas gracias, una buena noche. Hoy vamos a tener unos tips interesantes y vamos a hablar acerca de lo que es la red social Instagram para nosotros como médicos. Cuando uno empieza a meterse en el mundo de las redes sociales, Instagram es una herramienta poderosa tanto para personas que tienen empresa, que tienen su consultorio particular o que quieren ser visibles ante la comunidad, sea de una forma académica o para que los pacientes nos sigan nuestros tips, demos educación o realmente para que se vaya propagando esa imagen buena que nosotros mostramos como médicos. Hay dos formas cuando empezamos en Instagram, hay dos formas y la forma como empresa o como persona como la queremos manejar. Realmente para nosotros como médicos manejarla como personas es estar más cerca de nuestros seguidores, más cerca de nuestros pacientes, porque creamos una comunidad que nos sigue y damos ejemplo a esa comunidad. Creamos una marca personal y realmente nos conectamos más como seres humanos. Así que los invito a que ingresemos a Instagram y empecemos a manejarla como personas, no como una empresa. ¿Qué queremos nosotros a través de Instagram? Queremos buscar que esas personas nos sigan, adquieran conocimientos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de videos. Es una herramienta poderosa. En Instagram podemos poner posts, podemos colocar fotos, podemos colocar imágenes, podemos colocar mensajes, pero el video sigue siendo la herramienta más poderosa. O sea que no es solo colocar una imagen o un mensaje, sino interactuar con videos. Así que podemos compartir nuestro conocimiento, atraer y generar expectativa en las personas. Y es así como un ejemplo claro es poner un caso clínico que empieza como una imagen, luego ponemos un video y explicamos algo de este caso clínico y generamos una expectativa hasta el final, hasta la resolución del caso clínico. Somos profesionales éticos, somos fuertes académicamente y sé que nosotros a través de estas redes sociales vamos a crear un contenido súper interesante y de impacto en las personas y los seguidores que vamos a adquirir. Nunca nos debemos preocupar por el número de seguidores, que es algo que depende y que se lo dejamos solamente a los Instagramers que necesitan y generan dinero e ingresos a partir de esos seguidores. Nosotros no nos debemos preocupar por nuestros seguidores porque cada vez que ganemos un seguidor es porque somos valiosos. Así que si los números van creciendo bien, pero si tenemos pocos, esas pocas personas que nos siguen tienen que recibir lo mejor de nosotros. Tenemos que identificar cuál es el nicho, el mercado y eso lo hacemos a través del contenido que nosotros damos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿en qué somos buenos? Y si somos buenos en algo, pues tenemos que hacer tutoriales, podemos hacer fotografías, podemos hacer videos que generen expectativa en eso algo que somos buenos. Es así como personas son buenas haciendo un examen clínico importante y haciendo una correlación clínico-patológica importante. Entonces, si hacemos un examen clínico y lo mostramos en un video y mostramos cómo algunos hallazgos, algunos signos y síntomas de un paciente llegan a la conclusión de una patología, pues lo podemos hacer a través de un video, de un Reels, o también hacerlo a través de una publicación con varios feeds, o sea, con varias fotografías en las cuales vamos explicando paso a paso cómo llegamos a la resolución de un caso, por ejemplo. Así que tenemos que ser expertos, tenemos que encontrar nuestro nicho y tenemos que darle a nuestros seguidores eso que ellos quieren y en lo que nosotros nos sentimos bien. Hay una cosa interesante que es el keyword research y es buscar las palabras claves. ¿Qué le interesa a las personas? ¿Qué están ellos interesados en buscar en las redes sociales? Y es así como hay varias plataformas que nos ayudan a eso. Entonces, si tú buscas cuántas personas buscaron café, buscaron artritis, buscaron lupus, ¿sí? Allí podemos ir enfocándonos en qué es lo que podemos presentar y proyectarnos a presentar en los siguientes días o siguientes semanas. Nunca vamos a poder competir con otros temas realmente. Así que las búsquedas, si por ejemplo yo le doy una búsqueda de artritis idiopática juvenil, la búsqueda
es frecuente a través de la población, pero si comparamos con lupus, lupus le gana en mucho sentido a la búsqueda de artritis idiopática juvenil. Pero si buscamos lupus y lo comparamos con otras patologías como osteoartritis o dolor musculoesquelético, ya se van equiparando. Entonces es así como vamos encontrando qué temas son los que le interesan a la población y qué es lo que ellos buscan cuando se conectan a través de nuestras redes sociales. El contenido es algo que nos lleva y nos marca. O sea que el contenido que pongamos en nuestra red social Instagram va a ser impecable, va a ser limpio, va a ser académico y va a ser verdadero. Así que cuando ponemos algo en nuestra red social, nos estamos colocando nosotros allí. Es lo más importante, es lo que nos define y debe ser muy valioso tanto para nosotros como para las personas que lo van a ver. ¿Cómo hacemos y cómo preparamos el contenido? Eso toma su tiempo, así que tenemos que buscar qué quiere la comunidad, qué estamos en este momento, qué es lo de moda, qué es lo que ellos desean y asimismo generar la publicación con sentido. No podemos colocar una publicación de algo ajeno a lo que nosotros manejamos frecuentemente, porque si tenemos preguntas tenemos que hacer réplicas a eso. Así que ojalá el contenido sea de las cosas que nosotros manejemos y que nos impacten y que de verdad nos apasionen. Las publicaciones las podemos hacer a través de fotografías y cuando las hacemos a través de fotografías o de mensajes, en una misma publicación podemos colocar varias imágenes en ese feed. Entonces pueden ir una sola o pueden ir 5. Así que cuando colocamos una y a esa persona no le interesa, pues esa publicación de nosotros va a pasar. Pero si colocamos 3 o 5 imágenes en secuencia o mensajes en secuencia, probablemente la primera bien no lo captó mucho, pero la segunda le interesó mucho, la tercera aún más. Y vamos generando expectativa en esa misma publicación con unos 5 feeds allí alimentados o 5 fotografías o 5 mensajes. Así que cada vez que hagamos una publicación, hagámoslo a través de varios mensajes en una sola publicación. Ahora bien, hay una cosa interesante en Instagram que son los Reels. Los Reels son unos videos cortos, ¿sí? Es lo que más impacto está generando en este momento en Instagram. Y simplemente puedes iniciar haciendo un Reels, haciendo una pregunta. Y estás generando expectativa en esa persona que está haciendo el Reels. Y puedes seguir grabando tus Reels y lo estás montando allí y la persona sigue interesada porque tú no le estás resolviendo la duda, la pregunta que hiciste inicialmente. Entonces le estás generando una expectativa que él se quede allí pendiente de tu contenido. Entonces en ese Reels los invito a que vayámoslo haciendo y vamos generando expectativa en las personas que están detrás de nosotros. Por ejemplo, hay Reels interesantes y podemos colocar una música que sea tendencia, colocar hashtags. Hay que ser original y creativo. Cuando lo hacemos una vez, identificamos las fallas. Así que lo hacemos por segunda vez y lo hacemos mejor. Lo hacemos por tercera vez y lo hacemos mucho mejor. Y esos Reels nos van a tener a la comunidad, a las personas que nos siguen, pendientes cada vez que lo vayamos a hacer nuevamente. Los hashtags que tanto se usan en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, nos ayuda a conectar con nuevas personas. Nos ayudan a que nos conozcan, porque ese hashtag se amplía y es como una bola de nieve que llega a muchas más personas. Entonces no solo nuestros seguidores van a tener acceso a esa publicación, sino la persona que sigue el hashtag lupus, listo, lo siguen personas de todo el mundo. Y si colocamos una publicación de lupus impactante con el hashtag de lupus, esa persona que está en otro país, que está en Francia, que está en Canadá, va a abrir esa publicación a través de nuestro hashtag. Lo podemos colocar en todos los posts y es la sugerencia número 1, colocar hashtag en todas las publicaciones que hagamos. Los usuarios te van a encontrar, vas a tener más visibilidad y vamos a tener algo que se llama engagement, o sea que vamos a tener más fortaleza si tenemos unos hashtags adecuados. Hay programas para buscar cuáles son los hashtags de acuerdo a la palabra clave que tengamos, como el post-cron. Así que si quieren ubicar cuál es el hashtag más interesante, pues podemos entrar a estas páginas de internet que nos ayudan a solucionar estos problemas de cuál sería el hashtag ideal para colocar en nuestra publicación, lo que se llaman buscadores de hashtag. El algoritmo de Instagram, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros permanezcamos tiempo viendo imágenes, viendo posts, viendo reels, viendo videos,
Y si tenemos más tiempo cautiva a nuestra población es porque nosotros somos interesantes en lo que publicamos. Así que cada vez que alguien reacciona a nuestro contenido, tenemos que responderle a esa persona. Tenemos que adicionar geolocalización. Es así como yo estoy haciendo un post hoy, una publicación, y coloco que estoy en la Casa Taminango de Pasto o que estoy en mi consultorio en la Clínica Farallones. Las personas que están allí alrededor por geolocalización empiezan a tener en sus publicaciones cercanía con lo que tiene geolocalización cerca. O sea que poco a poco nuestra red local se puede ir ampliando. Eso es muy importante, adicionar hashtag, adicionar geolocalización. Las publicaciones que hacemos son muy importantes en las primeras horas. Y es así como Instagram se da cuenta que si tu publicación tiene más like, ¿sí? O tienes más respuestas, más interacciones en esas primeras horas, es porque es importante y es interesante. Así que nos tenemos que apoyar de todas las herramientas para que esos seguidores o personas que están lejos o que están en otro sitio puedan tener acceso a nuestras publicaciones. ¿Cómo tenemos más visibilidad? A través ya de las publicaciones, alimentando el feed, de los reels, y lo otro son las stories, y son esas historias que contamos y esas historias que van allí y que publicamos a veces en el día a día, que para nosotros probablemente no son importantes o no son tan impactantes porque es algo que hacemos rutinariamente. Pero si a alguien le interesa saber ese dolor lumbar que tenía mi hijo puede llegar a ser una artritis juvenil, entonces podemos hacer una historia y podemos contar una historia incluso con el paciente al lado de cómo llegamos a identificar su patología, y es algo que impacta en nuestros seguidores y que impacta más allá a través de lo que llamamos geolocalización y hashtag. La sugerencia es que pudiéramos hacer al menos 2 stories o 2 historias, 2 publicaciones por día para mantener a nuestro público, a nuestros seguidores cautivos y realmente que a nosotros nos interesa que ellos estén allí. Los directos o los en vivos de Instagram, el Instagram TV, es algo que le permite a uno tener más tiempo por tema. Entonces uno puede hacer unos directos, lo puede hacer individual o lo puede hacer acompañado de otras personas. Entonces en este mundo en el que trabajamos nosotros en unas ideas transdisciplinarias, podemos unirnos con un infectólogo, podemos unirnos con un neurólogo, con un fisiatra y hacer un en vivo y mandarle ese mensaje a toda la gente que vamos a estar haciendo un en vivo importante a determinada hora y que nos interesa que se conecten. ¿Por qué? Porque van a tener datos o tips puntuales de una enfermedad que queremos transmitir ese conocimiento. Los invito a que hagamos un directo y eso es algo que es supremamente importante para nosotros como médicos, porque cuando hacemos unas evaluaciones múltiples con otras especialidades, a las personas les interesa porque les das tips, les das consejos de salud, les das recomendaciones y a la vez estás orientando al paciente de que tú sabes algo acerca de un tema en especial y que de verdad te pueden buscar por ese tema. ¿Cuáles son las sugerencias finales que les quiero dar a ustedes para mantener los seguidores? Respondan los mensajes. Cada vez que les colocan algo acerca de una publicación que hicieron, respóndala. Si lo hacen a través de un mensaje de voz, se van a sentir más cercanos y nos van a sentir como más humanos, no solamente teclear la respuesta. Así que los invito a que lo hagan por mensaje de voz si es posible hacerlo y dar like a los comentarios o responder esos comentarios. ¿Por qué? Porque estás dando interés a esa persona que está haciendo una pregunta o que está haciendo un comentario o está dando una respuesta a una encuesta que tú planteaste en una de tus publicaciones. Ahora bien, cuando vamos a usar la plataforma, hay un perfil y allí colocamos la biografía de nosotros. Es una forma breve de informarle al paciente o a nuestros seguidores quiénes somos nosotros, dónde estamos, dónde trabajamos, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras fortalezas académicas. Cuando usamos la plataforma tenemos que publicar contenido, tenemos que dar mensajes directos, tenemos que hacer stories, tenemos que hacer preguntas y respuestas, que es algo que lo podemos hacer, que lo he visto en varios de mis colegas. Podemos colocar una fotografía con un caso clínico y una descripción del caso clínico y poner, ¿quieres saber en qué termina este caso clínico? Conéctense a un en vivo, por ejemplo, en la siguiente semana. Podemos hacer testimonios inclusive a través de Instagram. Entonces podemos invitar a un paciente que dé un testimonio de una patología que nosotros manejamos, que fue compleja o que es una enfermedad huérfana, y así podemos llegar a otras personas que tienen la misma enfermedad pero que no han tenido la posibilidad de tener un acceso a un reumatólogo, sea de adultos o un reumatólogo pediatra.
Y podemos dar tips de salud, que a veces nos parecen lógicos porque los manejamos día a día, pero las personas que están allá afuera a veces no, esos temas no son tan lógicos, no son tan frecuentes. Así que podemos generar bastante educación, podemos generar impacto en nuestra comunidad, tanto en salud como en prevención, como en promoción, y además adquirir pacientes y tener redes de pacientes y redes de colegas que se interesen en temas diversos. Los invito a que usemos Instagram porque es una de las plataformas más importantes en el mundo moderno, que la aplican todos los especialistas, la aplican empresas, las aplican personas famosas, pero en especial nosotros en medicina hay unos referentes importantes en Instagram que tienen muchos seguidores y que colocan posts, historias todos los días. Pues los invito a que intentemos y lo hagamos, porque sé que si lo hacemos, pues vamos a crecer académicamente y socialmente y probablemente vamos a tener un impacto realmente en lo que queremos de nuestras personas. Acuérdense que cuando estamos sentados en el consultorio, a veces no somos capaces de transmitirle la información completa a nuestros pacientes por el tiempo limitado. Así que esta herramienta poderosa puede servir para eso, para llegar a las personas con tiempo limitado o que no alcanzan a llegar a estar en nuestras consultas. Gracias.